Argia Ikastola, en Tudela, a los 18 meses. Luego también primaria y la ESO la hice aquí, en Argia Ikastola. Luego el bachiller lo hice en la Ikastola San Fermín y la selectividad en Pamplona. Y bueno, luego hice magisterio con especialidad de música en la Universidad de Navarra, en la pública. Y cuando acabé de estudiar la carrera de magisterio, hice en la Universidad del País Vasco psicología. Y magisterio lo ofertan en euskera, pero al hacer la especialidad de musical, las de especialidad las hacía en castellano, porque no había otra opción. Y luego también la carrera de psicología la hice en euskera, entera, y menos el año que estuve en Salamanca. Mis padres, aun no siendo euskaldunes, han mostrado mucho interés por la historia, se han informado mucho y pues han estado, a través de eso, se han informado sobre el euskera en la Ribera y han estado apoyando aquí mucho y sienten que es su cultura. Que el pasado también es importante, que la historia es importante, que es una realidad y el euskera es un tesoro para ellos también. A mí así me lo han transmitido, es una cultura, algo muy grande y les parece muy importante y por eso han luchado a favor de ello, como muchas familias que están aquí en Tudela y en los pueblos de la Ribera y luchan a favor de ello, y con la Ikastola, por ejemplo, de Tudela, pues se intenta conseguir eso, que se mantenga aquí el euskera, que es complicado. Cuando estuve estudiando psicología, en tercero, me llamaron de la Ikastola que había un puesto de jornada media para dar música, clases de música, y pues me pareció interesante, ¿no? Porque pues también era mi segunda carrera y quería trabajar a la vez. Y bueno, pues qué mejor que en la Ikastola de Tudela. Para mí era una ilusión increíble. Para mí la educación es muy importante y pues creo que en esta Ikastola también se transmiten unos valores importantes y pues con unos compañeros que habían sido profesores míos y son un ejemplo a seguir. Y pues para mí era una muy buena oportunidad y aprendí muchísimo. Han sido muy buenos compañeros y siguen siendo. Para mí es imprescindible el trabajo que se hace en la Ikastola para una buena educación, siendo plurilingües y con ese nivel, ¿no?, académico y personal. El cómo te forman para expresarte bien, para la solidaridad, el compañerismo. O sea, en las familias de la Ikastola es algo que es imprescindible. La solidaridad, el trabajo, el esfuerzo. Yo me considero muy afortunada por haber estudiado en la Ikastola, por la preparación que he tenido. Yo, si tuviera hijos, los matricularía en la Ikastola y soy profesora y sé lo que se trabaja. Me parece que la implicación del profesorado y del personal en general, pero el profesorado sobre todo, es increíble. Me parece, pues eso, que un ejemplo a seguir y que yo he aprendido también gracias a ello y eso, que yo soy crítica con la educación, me parece fundamental y es en una sociedad importantísimo y yo matricularía a mis hijos sin duda en la Ikastola. Para mí es la mejor educación que puedan tener y aparte que creo que es el mejor modelo para poder aprender el euskera.